Listo, hermano. ¿Se ve la pantalla y todo ok? Bien, hermanito, todo bien. Gracias, hermano. Damos la honra y la gloria a Dios, hermano, por esta oportunidad tan bella, como siempre, de poder compartir, estudiar y meditar en su palabra. El tema es la nueva circuncisión, tema que ya he predicado en la iglesia en la cual soy miembro y si no estoy mal, esta es la segunda vez que lo comparto, que me ha permitido a mí primeramente reflexionar sobre mi andar como cristiano y espero también sirva para todos y cada uno de nosotros y aquellos que lo escucharán después en la grabación. Comencemos con la definición de la palabra circuncisión, que literalmente significa recortar. Es algo como esto. Esta práctica fue dada originalmente por Dios para Abraham y el pueblo de Israel. Ya de una vez nos metemos al campo bíblico. Ya nos quedamos en la circuncisión desde el punto de vista de la narrativa bíblica. Por ejemplo, en Génesis capítulo 17, versículos 9 y 10, dice la palabra de Dios. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. ¿Cuál pacto? Versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Aquí vemos que esto fue dado originalmente por Dios para Abraham y el pueblo de Israel. ¿No es cierto? Ahí está clarito. Que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Acerca de la circuncisión de todo varón. No vamos a hacer el estudio más exhaustivo acerca de esto, no, algo sencillo, pero que lo podamos entender todos acerca de la circuncisión. Bien, esto era una señal física, ya, de la consagración en el pueblo de Dios, hablando de Israel. Génesis capítulo 17, versículo 11 y luego versículo 14 dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, ¿ya? El miembro viril, la carne de vuestro prepucio, circuncidaréis. Es decir, pues recortaréis, ¿ya? Como ya vimos la definición literal, recortar, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Verso 14. Y el varón incircunciso, el que no recorte su prepucio, la carne de su prepucio, ¿ya? Lo que quiere decir allí. El varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, no la haya recortado, aquella persona será cortada de su pueblo. Dice Dios, ¿por qué? Ha violado mi pacto. ¿Ve? Ha violado mi pacto. No se ha consagrado a mí. No ha querido someterse a lo que lo hace pertenecer a mi pueblo. Eso es lo que nos quiere decir el Señor allí. Entonces, esto representaba una limpieza espiritual para obedecer de corazón al Señor. O sea, el judío que simplemente pensaba en circuncidarse y luego vivir como a él se le diera la gana, pues tampoco hacía nada. Es decir, la circuncisión, que era algo físico, recorte del prepucio, algo físico, una operación física que se le hacía al hombre, al final ese hombre iba a probar que era parte de ese pueblo a través de una limpieza espiritual, a través de una purificación en su corazón, a través de tener la disposición de obedecer a Dios. Por eso el niño no solamente era circuncidado, sino que también era instruido en la ley del Señor desde temprano, ya en la doctrina del Señor.
Y el que se circuncidaba siendo viejo, pues también estaría dispuesto ¿a qué? A obedecer de corazón al Señor. Una circuncisión no serviría de nada sin obediencia de corazón al Señor. Deuteronomio capítulo 30 versículo 6 dice, y circuncidará Jehová Dios, no dice tu prepucio, no, estamos hablando de la ley. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Ve? Ese era el punto, ese era el punto de la circuncisión física, que reflejara un hombre de Dios, un hombre que ha sido consagrado para Dios, así como fue consagrado Sansón, Samuel, que fueron consagrados para Dios desde pequeño y debieran reflejar eso a lo largo de sus vidas. Ese era el punto de la circuncisión. El circuncidado es consagrado y eso lo va a reflejar porque va a ser instruido en la ley del Señor. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Ya? En los mandamientos del Señor, en el amor del Señor, está la victoria, está la vida. Allí sí hay verdadera vida, como dijo Cristo, vida en abundancia, porque los mandamientos del Señor son buenos, son maravillosos, nos dan luz, nos guían, nos llevan a dar verdaderos frutos, nos entrenan y capacitan para toda buena obra. Bueno, habiendo llegado hasta aquí, introduciendo este punto, vamos a ver entonces la circuncisión del nuevo pacto. Ya, ahí es donde nos vamos nosotros a enfocar. Está teniendo claro el tema de la circuncisión, dónde nació, para quién, cómo, el propósito de ella. Ahora, metámonos en la circuncisión del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el nuevo pacto. Porque nos interesa saber qué con la circuncisión. ¿Qué, qué, qué, qué tiene que ver la circuncisión con el nuevo pacto? ¿Qué con nosotros eso? Bueno, lo primero que obviamente, sé que algunos de ustedes lo conocen, pero es bueno tener siempre presente, es que el antiguo pacto era sombra y tipo del nuevo. Sí, ustedes ven una sombra. Una sombra no es el objeto en sí, sino una representación. ¿Ya? Si yo quisiera agarrar algo con mi sombra, no lo podría coger. Tendría que yo mismo personalmente agarrarlo para así poder ser de mi posesión. Entonces el Antiguo Testamento era eso, sombra y tipo del nuevo pacto. Colosenses capítulo 2 verso 17 dice, todo lo cual, hablando de la doctrina de la ley de Moisés, del antiguo pacto, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Ya, la sombra, pero el cuerpo, la realidad es de Cristo. ¿Ya? Entonces, hay el cuerpo y la sombra. La sombra del antiguo pacto, el cuerpo, representando la iglesia del nuevo pacto. Bien, eso nos lleva a ver que la circuncisión judía era sombra y tipo del bautismo del nuevo pacto. Entonces, cuando Dios usó la circuncisión para distinguir a aquellos que serían parte de su pueblo, pensó en usar eso como figura de lo que haría en el futuro, en el nuevo pacto, para identificar a los que son de su pueblo, la iglesia de Cristo. ¿Sí? Colosenses capítulo 2 versículo 11 dice, en él, hablando de Jesucristo, en él también fuisteis.
Le escribe Pablo a los colosenses. En él también fuisteis tiempo pasado, circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Cómo así? Pablo le está diciendo a los colosenses, en su mayoría son gentiles, que habían sido circuncidados. Pero aclara, no con circuncisión hecha a mano. Es decir, esta no es literalmente como la que practicamos nosotros como judíos, la que se nos practicó a nosotros, como hebreos, como judíos, Pablo incluyéndose, ¿ya? Como dice Pablo, que fue circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín, ¿ya? Pero Pablo no le está diciendo a los colosenses que fueron circuncidados con la que él recibió, sino con una no hecha a mano. Esta es nueva. Y les dice de qué se trata. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Y ahora sí, la denomina, le da una denominación a esa circuncisión. En la circuncisión de Cristo. Está la de Abraham, está la de Moisés y está la de Cristo. ¿Ya? Moisés heredó la circuncisión de Abraham y está la de Cristo. Los del nuevo pacto. Toda persona que quiera pertenecer al pueblo de Dios del nuevo pacto debe someterse a la circuncisión, no la de Moisés, no la de Abraham, sino la de Cristo, la que se encuentra en el nuevo pacto. Y explica Pablo que tiene que ver con el bautismo. Que cuando los hombres son bautizados en Cristo, entonces son circuncidados en Cristo. Reciben la circuncisión de Cristo. Se recorta esa vieja ropa, esa vieja carne, ese viejo hombre y se echa fuera. Eso es lo que sucede. Ya, arrepentidos y bautícese. ¿Ve? Ahí está claro. ¿Para qué? Para una nueva vida. Todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús han sido bautizados en su muerte. ¿Ya? Y han resucitado ¿para qué? Para andar en vida nueva. ¿Ya? Sabiendo que el viejo hombre fue crucificado con Cristo. Y ahora nace un nuevo hombre. Por eso dice Pablo, en la circuncisión de Cristo. ¿Cómo? Sepultados con él en el bautismo. Ahí está. Ahí está la circuncisión de Cristo. Cuando los hombres son sepultados en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esto tiene que ver con el cambio de vida. Diciendo Pablo en el versículo siguiente, y a vosotros, los colosenses, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, no estaban circuncidados físicamente, pero al haber recibido la circuncisión de Cristo, dice, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. El perdón de los pecados es el requisito para ser parte de la iglesia de Cristo. No son parte de la iglesia de Cristo aquellos que no le han sido perdonados sus pecados. Bien dijo Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Ve? Hechos capítulo 2, versículo 38. Y en el verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra, esa instrucción, esa doctrina, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, aquellos que han sido perdonados, que todos sus pecados le han sido perdonados. ¿Por qué? Porque se sometieron a la circuncisión de Cristo. Echaron de su vida el cuerpo pecaminoso carnal cuando fueron sepultados, bautizados bajo la autoridad de Cristo.
que dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Bien, bien, clave aquí, la circuncisión de Cristo. Ahora, la cir- esta circuncisión, la nueva circuncisión, es la que nos hace parte de este reino, precisamente, de este precioso reino. Efesios capítulo 2 versículo 11 dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados, ¿qué cosa? Incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, es decir, el recorte del prepucio del hombre. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Era lamentable. Y así es lamentable hoy en día la condición de todo aquel que no es parte del pueblo de Dios. Todo aquel que no ha recibido la circuncisión de Cristo, todo aquel que no ha sido bautizado en Cristo. Y por eso como cristianos tenemos ese llamado de ofrecerle a las personas a través de la doctrina del Evangelio que sean circuncidados en Cristo, que recorten esa vida vieja y la echen a la basura y deje que brote en ellos la nueva piel, la piel pura, la de un corazón transformado por el poder de Dios. De lo contrario, están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero si se convierten a Cristo, como hicieron los de Efesios, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, perdidos, extraviados, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, de este nuevo pueblo, de esta iglesia gloriosa, donde hay perdón de pecados, salvación, esperanza, fe y amor verdadero, gozo en el Espíritu Santo. Entonces, hay que ser circuncidados, pero no solo ser circuncidados, ¿ya? Porque la nueva circuncisión entonces nos llama a una verdadera conversión al Señor. No es simplemente ser sepultados, ser bautizados, ser circuncidados. No, esa circuncisión no solamente debe ser físico del agua, sino que eso debe manifestar algo. Así como Dios no esperaba que los judíos simplemente fueran circuncidados y ya. No, que su corazón también estuviera comprometido a partir de esa circuncisión para servirle a Él. Como dijo Pablo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Esa debe ser la fe y la conducta de nosotros, los que hemos recibido la nueva circuncisión, la de Cristo, la del Nuevo Testamento. Esa circuncisión hermosa, bella, superior, que es la verdadera, que es la que está ligada a la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Gálatas capítulo 6 versículo 15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Entonces, ¿qué, Pablo? ¿Qué es lo que vale en Cristo? Una nueva creación. Eso es lo que vale. ¿Es necesario ser bautizado? Amén. ¿Para salvación? Sí. ¿Para perdón de pecados? Claro. ¿Hay que ser circuncidados en Cristo? Sí. Pero lo que más vale para Dios es que reflejemos a través de esa obra que somos una nueva creación. Si no, no vale. No vale, es lo que Pablo está diciendo allí. Aquí se está refiriendo a la circuncisión física de los judíos, pero es la misma aplicación para la circuncisión de Cristo. De nada vale solamente ser bautizado.
si no hay una nueva creación en nuestras vidas. Por eso quiero que dediquemos los minutos que nos quedan a analizar lo que Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículos 17 al 29. Pablo hablando a los judíos que se sienten muy orgullosos de que son judíos, verdaderamente judíos, circuncidados. No, yo sí soy judío de verdad, porque yo sí fui circuncidado. Y Pablo podía también decir, sí, yo también al octavo día. Pero ya Cristo ha transformado la mente de Pablo. Ya Cristo le ha hecho ver ya todas las cosas. Y ahora estamos en el nuevo pacto, ¿cierto? Pero hay judíos que todavía quieren seguirse jactando de su circuncisión física, aún siendo hermanos en Cristo, pero su corazón todavía no ha sido purificado, no ha sido purificado todavía. Y lo que Dios a través de esta carta quiere hacer con cada uno de nosotros, que realmente hay una nueva creación en nuestra vida, hermanos. Y a eso tenemos que apuntar cada día en nuestra vida y seguir trabajando con esmero, porque amamos al Señor y en Él vivimos y en Él gozamos y en Él tenemos esperanza. Entonces Pablo dice aquí, versículo 17, y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Bueno, cambiémoslo. Aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano y te apoyas en el nuevo pacto y te glorías en Dios. ¿O no? Nosotros nos gloriamos, uno se goza, hermano, nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, la verdadera. Eso es un gozo, ¿ya? Nosotros verdaderamente somos cristianos. ¿A quiénes se le llamó cristianos? A los discípulos. Los discípulos son los que han sido bautizados. Yo soy un cristiano y lo decimos y está bien. Pero no quiere Pablo solamente que nos quedemos allí. Pero vamos con el judío, ¿ya? Se gloriaba en las cosas de Dios. Le dice Pablo, y conoce su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Nosotros también, ¿ya? Versículo 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz que los que están en tinieblas. Pues nosotros no queremos convertir a todos los que están en las denominaciones, ¿o no? A todos nuestros familiares que siguen incircuncisos. Queremos, queremos eso, queremos ser guía de los ciegos, ¿ya? Dice, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad, ¿ya? Claro, magnífico esto, o sea, hasta aquí yo no vería lo malo del asunto, pero lo malo viene acá, en lo siguiente que vamos a leer. No era malo que el judío se gozara por ser judío y que tuviera ese esmero por enseñar, por aprobar lo mejor, por conocer la voluntad de Dios, como nosotros, que por eso estamos invirtiendo este tiempo, ¿no? Porque queremos cada día conocer la voluntad de Dios, por eso estamos en los estudios bíblicos, en las clases, estudiamos en la casa, debatimos, ¿ya? Queremos aprender la voluntad del Señor, más Dios quiere más. Por eso Pablo le dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas, ¿sí? Ya aquí me imagino que al leer la carta hay un golpe en el corazón de estos judíos. Y también debemos recibir nosotros ese golpe si no estamos viviendo conforme al Evangelio de Cristo, sino que simplemente somos circuncidados por fuera y tenemos el, el título de que somos bautizados. Pero si no estamos viviendo la palabra, estamos haciendo de este, que enseña, pero que nos practica él. Versículo 22 dice, ¿tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley
con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y hermanos, eso es literalmente lo que pasa también en nuestros días. O sea, que a veces por el mal testimonio de los que nos llamamos cristianos, el nombre de Dios es blasfemado. Porque el mundo está con los ojos encima del que es cristiano. ¿O usted no lo ha comprobado con sus familiares? Aquellos que nos hemos convertido antes que otros familiares. ¿Cómo ellos están pendientes de nosotros? Están buscando la mínima pizca para decir, ah, pues no que eres cristiano, pues. Ay, es que este cristiano que va, que se congrega y míralo, ya, buscan ocasiones. Eso no los va a decir a ellos de su responsabilidad, de obedecer a Dios. Pero sí, sí nos llegamos a convertir en una piedra por nuestro mal testimonio. Sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha. Claro, es el ser bautizado. Uy, hermano, ser bautizado es una gran bendición. Ser bautizado en Cristo es lo máximo. De los mejores eventos que yo he experimentado en mi vida. Ser bautizado, no, es lo máximo. Es lo máximo. Y uno saber escrituralmente que lo hice de corazón en el verdadero evangelio es una dicha que es brutal, es maravilloso. Entonces, en verdad la circuncisión aprovecha lo que está diciendo Pablo al judío. Pero que si guardas la ley, o sea, a mí me aprovecha el ser bautizado, así que si persevero, hermano, si guardo el testimonio del evangelio de Cristo, si me comporto como es digno del evangelio, ahí me va a aprovechar mi bautismo bastante. Si no, simplemente va a quedar como un recordatorio de algo que yo hice en el pasado y punto. Ahora, Pablo dice, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es decir, tu bautismo viene a ser simplemente un momento en el cual te mojaste y ya. Versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su circuncisión como circuncisión? Pablo aquí quiere, claro, trastocar a estos hermanos, quiere sacudirlos. Mira, le está hablando de los gentiles. No se imaginaría un judío, un gentil que lo vea como algo asqueroso, algo feo, algo inmundo, alguien inmundo, guardar las ordenanzas de la ley. O sea, Pablo lo que le está diciendo a los judíos aquí es algo que choca con ellos, pero lo dice para avergonzaros. Que ellos se imaginen un caso de un gentil guardando las ordenanzas de la ley. Entonces le hace el énfasis allí. Pues vale más eso, que se porte como manda la ley, sin haber sido circuncidado, como usted, que siendo circuncidado, se porta diferente a la ley. Y lo mismo para nosotros. Obviamente, el que no es bautizado se va a perder, pero hombre, ¿cuántas veces vemos que personas no bautizadas en algunos aspectos se comportan mejor que nosotros cristianos, circuncidados en Cristo, bautizados, conforme a la correcta doctrina del Evangelio? Pero eso se lo avergüenza a uno. Eso es para vergüenza de uno mismo como cristiano. ¿Ya? ¿Qué está pasando con nuestra vida como discípulos del Señor? Versículo 27 dice Pablo, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente,
Pues obvio que sí, sí, sí lo es, pero Pablo quiere hacer un énfasis en lo mayor, que es el énfasis espiritual, en el comportamiento, en el testimonio, más que en el nombre, ¿ya? Obvio que es judío el que lo es físicamente, pero hay un punto que él quiere enfatizar aquí. No es judío el que lo es exteriormente, sino es la circuncisión la que se hace exterior, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual no proviene o no viene de los hombres, sino de Dios. Espero, hermanos, que lo que Pablo ha dicho aquí para estos judíos, lo recibamos para nosotros también. ¿Ya? La circuncisión, la del corazón, porque finalmente podemos ser cortados del nuevo pueblo de Dios si no manifestamos una verdadera conversión en la nueva circuncisión que es la de Cristo. Culmino con las palabras del apóstol Pedro en Hechos capítulo 3, versículo 22 y 23 que dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Hablando de Cristo, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y fíjense, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Nuestro énfasis, el énfasis de nosotros es en mostrar una verdadera conversión, que se refleje que verdaderamente hemos sido circuncidados, hemos recibido la nueva circuncisión, la del bautismo, para vivir una vida entregada en servicio, alma, espíritu a nuestro Señor, a nuestro Dios, que nos dará la salvación. Hermanos, muchas gracias por su atención. Esto fue lo que tenía para ustedes en este día. Dios les bendiga.